que de seguro van a ser tres, ¿ya? Yo creo que la próxima semana ya le daré el práctico, para que vayan practicando, obviamente. Y pues lo que es del examen va a ser uno o dos, máximo dos, no, yo creo que quizás uno nomás. Pero ya les voy diciendo también que en la asistencia y los prácticos son notas, se puede decir, casi, bueno, es algo casi regalado. Ya no, tampoco quiero decirlo regalado porque eso es esfuerzo de ustedes, ¿no? Pero es algo accesible para que ustedes tengan 10 puntos, ¿ya? Y ya el examen, ya yo voy a tratar de hacerlo lo más detallado posible para que así ustedes razonen y a ver, bueno, a ver qué tal les va, ¿no? Conforme a lo que van aprendiendo. Ya entonces, no se confíen en la materia, me tienen a mí para poder enseñarles, ya, de manera normal todos los lunes, y pues la particular para los que desean también. Igual hay otros, hay libros para leer, hay auxiliares también que lo pueden enseñar aparte, pero tienen que darle con todo lo que puedan, ya, porque a veces Disculpa, Ausi, que te el corte. semestre a algunos les puede parecer, pero a otros no, ya. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Dale. Disculpa que te corte. La asistencia de la primera clase, yo no pude asistir porque todavía no la había adicionado la materia, recién la adicioné. No es que la anterior semana se abrió un día de edición y pillé cupo. Ujú. ¿Y cómo hago para la asistencia de la ayudantía? Ya, respecto a eso, el tema de la asistencia, quedamos con los estudiantes que las personas que no puedan asistir a la asignatura, estoy diciendo que no puedan asistir, ¿qué me refiero con eso? Que aunque pidan licencia, bueno, pedir licencia significa de decir, digamos, no voy a poder entrar a tu clase, digamos, pero ahí se queda perdida la clase, o sea, pedir licencia es como no venir, o sea, como que no estuvieron, ¿no? Entonces, por esa razón es contado como falta, ¿ya? Entonces no hay ese asunto de licencia, porque igual de todas formas no están viniendo, ¿ya? De nada sirve que les diga ya, está bien, acepto la asistencia, pero al final de cuentas no van a aprender nada. Entonces, por esa razón quedamos con todos de que las personas que se falten o tengan alguna cosa pendiente, justo en el lunes a las 7 de la noche, digámoslo así, pues pueden asistir a la particular y en la particular se le va a tomar en cuenta su asistencia de la materia. Entonces, de esa forma pueden recuperar su asistencia. Ya quedamos con todos de acuerdo. Antes no había eso, ya este año recién. ¿Le parece, no? ¿Está bien? Sí, está bien, perfecto, Ausi. Ya, está bien entonces. Ya antes yo no hacía eso de la asistencia para que entre, ¿no? Fue porque un estudiante me dio la idea el semestre pasado. Entonces yo le dije, interesante, buena idea, le dije. Ya, muy bien, le dije. Entonces pregunté a todos y todos, ya, dijeron bien. Entonces, así que, como esta vez igual como ustedes quedamos en lo mismo, de que sí se vale. Entonces ya saben la asistencia. Ya pueden asistir ahora o pueden en la particular. Voy a tratar de hacer yo creo que hasta la próxima clase va a avanzar lo mismo. Bueno, no lo mismo, o sea, cosas similares que en las particulares, pero ya después va a hacer cosas diferentes. A ver. ¿Tienen otras preguntas? Disculpe, auxiliar, la ayudantía de hoy día, ¿hasta qué hora es la ayudantía? Disculpa. Ya, es hasta las 8:30. ¿Ya? Ya, gracias. Es que yo más tarde tengo que entrar a trabajar y por eso le preguntaba, tal vez no tenga la posibilidad de ser de los lunes venir Sí, le a hacer entiendo. ayudantía. Ujú. Está bien, bien, bien que pregunto. El tema de la ayudantía, yo lo hago así después de la clase del INGE. Miren, podría ser lunes después de la clase del INGE, o podría ser miércoles después de la clase del INGE, porque al final de cuentas son su clase del ingeniero de 6 a 8:30, ¿no? Entonces yo me estoy quitando un poco de su tiempo de él, digamos, ¿no? Y le pedí permiso, obviamente, porque no está avanzando después de esa hora, entonces quedó como anillo al dedo porque en la pandemia cuando empezó, todos querían trabajar, así que, bueno, todos en su casa, no lo trabajar obviamente, y la mayoría no podía de día. Entonces, todas mis materias las hice de noche, las asignaturas. Por esa razón es que comencé a enseñar sábados las particulares, domingos las particulares, porque a veces no me quedaba el tiempo en el día. Yo igual, bueno, como trabajamos como ingeniero, obviamente, todito, un día igual a usted le va a tocar. En las empresas a veces trabajan hasta las 6 7 de la noche. Entonces, por esa razón, todas las asignaturas que yo tenía antes del 2020 y este año igual, la hago de noche. No hago ni una de día. Caso exagerado, quizás alguno, pues, le enseño domingo en la tarde o sábado, no sé, por la tarde a veces cuando no tengo nada que hacer. Ya, pero así es, ya así es. Bien que preguntó. Nos queda una hora de clase, 7:24 hasta 8:30. ¿Tienen otras dudas?
Disculpa, auxiliar. Creo ¿Sí? que nos falta todavía algunos, lo del libro, no nos pudo entregar. Ah, ya, escucha mi audio. Ya, el tema de los libros, como bien saben, es la primera vez que le dije que estoy haciendo, no lo estoy mintiendo yo. Es la primera vez que hago hacer esto y pues hacerlo con gran cantidad me salió más barato, obviamente, ¿no? Entonces, yo lo compré a 80 pesos el libro y pues es un libro así gordito y es como, ¿cómo le puedo decir? Es un libro gordito y es bien grueso, digamos. Entonces, al fotocopiar el señor tenía que hacerlo hoja por hoja y así se tardó también por eso. Pero las personas que no le he entregado, se le va a entregar yo creo que mañana, en la noche, no sé, en el día que no, creo que no puede. Perdón, tipo 12 del mediodía se le va a entregar a los que puedan y los que no, yo creo que en la noche a las 15. Ya, tipo 12 por ahí. Ya le voy a avisar, pero ya, sus libros están ahí. Y para los que quieran, pues todavía, entonces, no se preocupen, si quieren, avísenme, solo mándenme su nombre completo y yo lo voy a registrar con eso, ¿ya? Sería eso. Es un libro que tiene casi 800 páginas, pero como les dije, yo le hice hacer las páginas más importantes y donde se avanza, ¿no? Entonces, lo demás son cosas que no se avanzan y cosas que nada que ver. Ya, entonces, bueno, son 800, son 600 y algo. Ya, eso sería. Entonces vamos a avanzar una vez antes que se vaya tiempo. Para los que no ingresaron a la anterior clase, lo que avanzamos fue lo siguiente. Avanzamos qué es termodinámica, avanzamos qué es sistema termodinámico, avanzamos en los tipos de sistemas que pueden haber, sistemas termodinámicos cerrados, les he indicado que vamos a hacer sistemas cerrados nomás. También hemos visto qué es estado termodinámico, qué son las variables de estado, eh, cuáles son intensivas y extensivas, la sustancia pura, las fases que van a encontrar respecto al agua. También hemos avanzado los procesos termodinámicos, el ideal real, pura teoría, ya, pura teoría. Y también hemos avanzado, ahorita le va a salir en el celular, ya. Lo último que También avanzamos hemos avanzado. la campana, o sí. ¿Cómo? Lo último que avanzamos fue campana de Andrews. Sí, y hemos avanzado también definición de estados con respecto a los líquidos enfriados, saturados, mezcla, por saturado, por recalentado. Y al final quedamos en esto, ¿no? Quedamos en la campana de Andrews, ya, de Andrews, como dice. Esto de acá, yo se lo expliqué un poquito rápido. Pero es lo siguiente, ¿ya? No se olviden que este gráfico va a ser el que más van a utilizar en todo el semestre, ¿ya? Presión versus volumen específico, donde tiene una línea de saturación, que esa línea hace lo que es una campanita, que va desde la línea, que va desde la línea de líquido saturado hasta el punto crítico, y luego baja en toda esta línea de acá que es de vapor saturado. Ya este lado tiene líquido enfriado, este lado tiene de este punto de acá, el punto crítico, en toda esa línea de saturación se la conoce como líquido saturado. Lo que está dentro de la campana se conoce como mezcla porque hay líquido vapor. Lo que está en el punto crítico en toda esa línea de saturación se la conoce como vapor saturado. Otro le llama vapor saturado seco. Lo que está fuera de la campana es vapor recalentado, ¿ya? Entonces tienen esos cinco tipos de estados que van a encontrar acá en la campana Andrews. Tenemos también lo que es bueno, el análisis que hemos hecho fue de que hemos definido el estado líquido enfriado, líquido saturado, mezcla, vapor saturado y vapor recalentado. Pero este esquema de acá o sea, no sale de la nada. Tienen que ustedes, antes de esto, hacer cálculos matemáticos y comprobar al final que todo esté bien para recién graficar esto de acá. Y van a ver que cuando ustedes grafiquen esto de acá, no se va a contradecir con la parte matemática que ustedes tienen. Como por ejemplo, lo siguiente. Les voy a pedir que tengan su mente bien abierta ahorita. Todo a presión constante, para empezar. ¿Ya? Supongamos que tenemos un cilindro
ya este cilindro de vista frontal. Tenemos también su émbolo aquí, ya su pistón o émbolo. Es como la jeringa que ustedes cuando le han vacunado, no sé, contra el COVID o algo. La jeringa es de forma circular, ¿no? Obviamente, y es como un cilindro, ya en forma cilíndrica, y adentro pues que tiene la sustancia que es líquida, ¿no? Obviamente, y arriba tiene un pistón, y el pistón que ustedes, bueno, lo ven, quizás ni lo ven ni lo han notado, tiene algo que es como una gomita para que no haya fugas y etcétera, ¿no? Entonces, cuando la persona aprieta, hace que este pistón de acá baje, ¿no? Y la persona pues que inyecta la vacuna agarra y la aprieta fuertísimo y por eso es que le duele. Ya, entonces tienen que ustedes asimilarlo con eso de ahí, de que este es el cilindro de vista frontal y este es el pistón o émbolo, ya, pero obviamente esto de acá es algo de mecánico, no es algo, digamos, que es como una aguja, digamos, ¿no? Entonces esto es algo rígido, por si acaso, es algo que no tiene deformidades, que tampoco se va a deformar y no tiene fuga, ya. Entonces, ¿qué hay adentro? Es la pregunta. Adentro hay agua. Puede ser el agua que esté en estado líquido o en estado de vapor, o puede que haya ambas, cualquiera de las dos. Pero este sistema de acá ya se va a llamar sistema, obviamente, porque nosotros vamos a decidir estudiar todo lo que pasa dentro de los límites. Lo que yo estoy haciendo con azul ahorita es mi límite, ¿ya? Yo decido qué zona estudiar y donde yo marco ahí y le pongo la flechita y digo, ese es mi límite, estoy diciendo que voy a estudiar todo lo que pasa afuera, perdón, todo lo que pasa dentro del límite. Ya, entonces, por eso es que pongo límite. El límite delimita qué parte ustedes van a estudiar. Yo sí quiero estudiar solamente esta partecita, no sé, pero mejor estudio todo, ¿no? Entonces, ese es mi límite. Al límite, lo que va a pasar va a haber calor que va a llegar de afuera. Puede ser que le demos el sistema calor o puede ser que el sistema que está acá pierda calor, una de dos. También puede ser que nosotros produzcamos un trabajo, es decir, a levantar el peso que está acá, este émbolo acá, este pistón, lo levantamos nosotros por acción del calor que va a haber acá ahorita a explicar. Y ese es un trabajo positivo. Mientras que el pistón cuando cae hacia abajo lentamente es un trabajo negativo. ¿Ya? Entonces hay muchas formas de analizar acá. Pero ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos el cilindro, tenemos su pistón, tenemos adentro agua, no sabemos en qué fase está o en qué estado está, pero sí tenemos agua acá. Y también sabemos que la presión interna es 1, ¿ya? Y la temperatura que tiene acá internamente, también sabemos que es 60 grados centígrados, ¿ya? Digamos que ya a ustedes les dio el problema. Le digo a alguien, no sé, anda a traerme agua, vamos a llenar acá, digámoslo así, ¿ya? Y el agua está a 60 grados centígrados, lo medimos con termómetro, ¿ya? Y la presión es 1. Tiene su cilindro de pistón también. En donde la mayoría se confunde, o no sé por qué se confunde, es en lo siguiente. Si yo tengo acá agua a la presión de una atmósfera, o de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, que es lo mismo que una atmósfera, ¿cuánto de presión tengo afuera? En este caso, me dice acá que la presión exterior acá es 1. La presión interior acá, dentro del sistema, dentro del pistón y el cilindro, también es 1. Si ustedes se ponen a pensar, este de acá con este de acá están en un equilibrio mecánico. Ambos son presión de 1. Pero si yo a este de acá ligeramente le aumento una presión de 1,00, no sé, 1, digámoslo así, esto se va a comenzar a elevar un poquito. Y si le sigo, no sé, dando calor o algo, se va a seguir aumentando poquito a poquito, ¿ya? Pero al final de cuentas, este de acá con su presión de acá va a estar siempre igualado con el de acá. En otras palabras, están siempre en equilibrio mecánico, ¿ya? Entonces, como yo tengo acá el pistón que está acá, tengo el cilindro que está acá, y tengo agua acá, que está a la presión de 1, está a la temperatura de 60, y el proceso continúa, digamos, que yo le dar calor a esto de acá, ya, calor signo positivo, y lo voy a calentar muy lentamente. Ya lo caliento muy lentamente, y cada que pasa un determinado tiempo, la temperatura de 60 grados centígrados aumenta a 61, ¿ya? Ustedes se ponen a pensar, si aumento la temperatura acá, obviamente también la presión va a querer aumentar, ¿no? Porque no hay donde escape, entonces la presión quiere aumentar. Y ahí es donde pasa lo siguiente, la presión aumenta un poquito, ¿ya? Y como creo que el ingeniero le dijo una vez, aumenta una
pequeña parte infinitesimal, ¿ya? Entonces es donde ahí comienza el pistón a moverse un infinitésimo, ¿ya? Porque se aumentó un poquito de presión, el pistón comenzó a moverse un poquito también, ¿ya? Y sigo calentando y el pistón va a comenzar a moverse poquito a poquito, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ojo que eso va a pasar siempre y cuando la presión acá se aumente un poquito más conforme a lo de afuera, ¿ya? En otras palabras, podemos decir que estamos en una parte donde tenemos una presión interior aproximadamente igual que la presión exterior. Pero esta acá es un poquito mayor, ¿ya? O, bueno, claro, ligeramente mayor que la afuera. Por esa razón que el pistón se mueve. Pero la pregunta es, ¿cuándo el pistón se mueve? ¿Ya? No, el pistón no se va a mover todo el tiempo, digamos. Se va a mover siempre cuando se haya vencido la presión interna con la externa, aunque sea un poquito, ¿ya? No siempre se mueve. Entonces vamos a ver el proceso de acá. Entonces tenemos acá el pistón, perdón, el cilindro, tenemos nosotros presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, temperatura de 60 grados centígrados. Yo le digo a alguien, anda, dime, por favor, quiero saber en qué estado está, si está en líquido enfriado, saturado, quiero saber qué está. Entonces esa persona va y mide y dice, con la presión de 1, ¿ya? El agua cambia de fase a 100 grados centígrados. Esa es mi temperatura de saturación. Entonces yo comparo mi temperatura de mi sistema, en la cual yo me fijé al principio con mi termómetro, con respecto a la de saturación que está en tabla. Ya luego le enseño a ocupar tabla. 60 grados centígrados es menor que 100. Entonces yo pongo acá temperatura 1 es menor que temperatura de saturación. Por lo tanto me da líquido subenfriado. 60 es menor que 100. Entonces esto está cumpliendo. Ahí puedo verificar que acá tengo 100% líquido. Ya todo está líquido y está a 60 grados centígrados y a la presión de 1. ¿Ya? Pero si yo decido, después de medir todo en condiciones iniciales, decido agarrar y darle calor poco a poquito, esto se va a comenzar a calentar. De 60 va a 61, 62, 63, 70, 80, así va a llegar a 90. Y al final, después de llegar a 90, va a llegar a 99. Y cuando justamente llega a 100, ya cuando llega a 100, yo decido medir y digo, a ver, ¿cuánta presión tiene? Sigue teniendo 1. Llegó a temperatura de 100, muy bien. En este momento, cuando llegó a 100, mi temperatura de mi sistema, ¿a quién se igualó? A la de saturación, ¿no ves? Cuando todo es líquido, es decir, que no existe nada de vapor, el título vale 0. Es una característica principal. Donde ustedes vean título 0, eso se entiende que es líquido saturado. Ya, y si yo decido entonces seguir calentando eso de ahí, ya decido calentar lo que ha sido líquido saturado, decido calentar, sigue eso ahí, calienta un poquito más. Al final ese líquido saturado que está ahí, con un poquito de calor, va a comenzar a aparecer moléculas de vapor, ya dentro de lo que está acá del cilindro, ¿ya? Mido la presión ahí, es 1 todavía. Mido la temperatura, sigue siendo 100. Pero al final me doy cuenta que ya hay un título ahí, ¿ya? Hay un título que va a estar entre 0 y entre 1. Puede ser que el título me dé 0,2, no sé, o 0,4, depende. Ya eso ya medir yo con la fórmula que le enseñé del título. Enseguida que yo me doy cuenta que ya comenzó a aparecer vapor, ¿ya? Y veo que la temperatura del sistema del estado 3 es igual a la de saturación, eso se conoce como mezcla, ya porque acá coexisten dos fases, que es líquido y vapor, ¿ya? Caliento sigue eso, caliento sigue, y al final pues obviamente todo lo que es líquido se va a convertir en vapor. Cuando todo se convierte en vapor, se llama vapor saturado seco o vapor saturado. Ahí, si ustedes se fijan, la presión sigue siendo 1, la temperatura sigue siendo 100. No se olviden que la temperatura de saturación es igual a 100, ya en este caso, cuando existe el cambio de fase. Desde líquido saturado, mezcla y vapor saturado, la temperatura del sistema se iguala con la de saturación de tabla porque hay un cambio de fase. Hasta que no se cambie de fase completamente, la temperatura va a permanecer constante, que es 100, 100 y 100. ¿Ya? Y cuando todo es vapor, el título vale 1. Se lo conoce como vapor saturado.
Si yo ese vapor saturado lo decido calentar mucho más, entonces va a comenzar a aparecer que las moléculas de vapor se van a comenzar a comportar de una manera descontrolada, ya se van a disparar aquí para allá. Y ahí entonces tenemos la presión de 1, sigue todavía. La temperatura, digamos que se calentó hasta 260 grados centígrados, ¿ya? Y miren acá qué pasó. La temperatura del sistema, ya, temperatura 5, es mayor que la saturación que era 100, ¿se acuerdan? Entonces sería eso vapor recalentado. Esos son los 5 estados que ustedes van a ver acá, ¿ya? 5 estados, 5 formas de ver. Pero si ustedes se dan cuenta, la pregunta, ¿cómo es posible que siga estando a un kilogramo fuerza de presión aquí adentro si es que yo aumenté temperatura desde 60 grados centígrados hasta 260 grados centígrados? ¿Cómo es que la presión sigue siendo 1 adentro? No, no es que debería aumentar, debería aumentar. Entonces, pónganse a pensar por qué, digamos. Si ustedes lo ven ahorita, desde el inicio hasta acá, la presión permaneció constante. La interna es 1. No va a cambiar, aunque ustedes le lleguen a 500 grados centígrados, no va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque en el exterior, la presión exterior, que está combinada con la presión atmosférica, que está combinada con la presión del propio pistón que tiene esta de acá, más la presión si es que existiera un peso por ahí, si es que hubiera un cuadradito por acá, un peso, cosa que no hay. Todo esto que está fuera de presión exterior influencia directamente a la presión interior. Pero veamos qué tenemos acá. La presión del peso no existe, se anula. La presión del pistón acá en este caso lo vamos a despreciar. ¿Qué nos quedaría? Presión atmosférica. Ahora, que alguien me niegue, digámoslo así, si es que la presión atmosférica del ambiente, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Entonces, una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera, ya la presión atmosférica obviamente es una atmósfera del ambiente, y esto equivale a decir 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, miren que esta presión de acá exterior, ¿a quién es igual? A esto de acá, ¿no? ¿Sí o no? O esto que es lo mismo que lo de acá. Entonces podemos decir nosotros que este pistón de acá, perdón, este cilindro que está acá adentro, todo lo que tiene dentro del vapor recalentado, todo lo que había vapor saturado, lo mezcla, lo que sea, en todos los procesos que pasó, estaba siendo influenciado por la presión atmosférica del exterior, ¿ya? Entonces, como la presión exterior era 1, este de acá también fue 1. ¿Qué pasaría si la presión exterior hubiera sido 0,8? Pues este pistón acá hubiera disparado para arriba, ¿no? Entonces, eso no pasó acá. Y la presión atmosférica es 1, ¿ya? 1,033 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado, que es lo mismo que la atmósfera. Entonces, como afuera hay 1, automáticamente acá adentro también es 1, ¿ya? Entonces, ambas presiones son iguales. Si hubiera querido que esto de acá, digamos que la presión exterior fuera 2, adentro hubiera que sí o sí tener que ser 2, ¿ya? Entonces, como está ahí 1, 1, está igualado. Pero la pregunta también que viene es, si las presiones son iguales, ¿cómo es que se elevó, no? Como decía al principio, todo el tiempo fue 1, 1 y 1, pero aquí adentro ligeramente la presión a medida que yo calentaba era 1,000 tanto. Era poquito más mayor que la de afuera. En otras palabras, desde donde estaba el pistón antes, donde empezamos al inicio, ¿se acuerdan? La presión también era 1 acá. El pistón se fue elevando poco a poquito, de una manera que la presión interior fue ligeramente, aproximadamente mayor que la presión exterior. Se elevó muy lentamente, poco a poquito, que pasaba el tiempo. Seguía siendo 1. ¿Y por qué seguía siendo 1? Porque estaba venciendo la presión exterior, ¿no? Para vencer la presión exterior, ¿cómo tiene que ser? Para que una fuerza venza a otra fuerza, ¿cómo tiene que ser la fuerza? Puede ser miles de veces mayor, como puede ser infinitesimalmente, ¿no? Perdón, mayor. Entonces, para que venza la fuerza interior a la fuerza exterior, tenía que haber un poquito de diferencia que sea. Y esa diferencia fue la que se ocupó acá para poder
levantar este pistón hasta arriba, poco a poquito, hasta llegar hasta ahí. ¿Ya? Entonces el pistón se movió, podemos decir, a presión constante. Porque nunca cambió, siempre fue 1, 1, 1 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿tienen dudas hasta acá? Yo tengo Una una duda, auxiliar. Ya, diga. ¿Por qué el título cambia cuando está en vapor o en líquido? ¿Título? Ya. Bueno, alguien, en la anterior clase expliqué que título es igual a masa de vapor sobre masa total. Y no se olviden que la masa total, obviamente, bueno, aquí arriba, masa total, que está acá adentro, ya, es masa de líquido más masa de vapor. ¿Ok? Y para hacer la fórmula del título, hay que dividir masa de vapor con respecto a la masa total. El título, si se dan cuenta ustedes, matemáticamente vale 0, porque si no existe nada de vapor, tachan, pues digamos, 0 sobre esto, ¿qué sería? 0, ¿no? Matemáticamente. Entonces, eso se lo conoce como líquido saturado, ¿ya? Pero si digamos que el... Ay, qué aburrido. Se va a ir el tiempo. Título igual a 0 líquido saturado. Pero si el título, digamos que vale, no sé, si digamos que ya comenzó a aparecer vapor, ya no te echar el vapor. Ya apareció vapor y apareció, no sé, de los 5 kilogramos que había, no sé, 2,5 kilogramos se hizo vapor. Pero yo todavía no sé, digamos. Le pongo acá 2,5 kilogramos sobre los 5 kilogramos de agua que hay total, combinado los 2,5 que había acá de líquido, con los 2,5 kilogramos de vapor, da 5. Entonces, 2,5 dividido entre 5. Entonces, como sé que, bueno, sé que la mitad de la masa ya es vapor, entonces 2,5 dividido entre 5, ¿cuánto sería? 0,5. Ese 0,5 me está diciendo que 50% es vapor, porque eso es lo que mide el título, y pues obviamente lo restante, el 50% que quedó sería líquido. Esto se lo deja así como está nomás. Si ustedes quieren porcentaje, multiplican por 100 y le valen porcentaje. Pero supongamos que ya todo se hizo vapor y ya no hay nada de líquido. Entonces el título ahí automáticamente va a valer 1. Como todo es vapor, vale, bueno, vapor saturado, seco, o vapor saturado. Matemáticamente no va a haber ni un valor de título negativo, ni título mayor a 1. Ya tengan cuidado en eso. Si le sale mayor a 1 o menor a 1, está mal, algo estamos haciendo mal, porque la matemática no se contradice acá. Entonces, sería eso. Por eso varía el título. Cuando todo es líquido, cuando hay vapor y líquido, o cuando todo es vapor. ¿Otras dudas? Todo esto solo abarca lo que es sin tope, ¿no? Disculpe, aquí en la figura la presión exterior no me hubiera afectado si tuvieran tope debajo del pistón. Estoy en orden, pero no se preocupen. Estamos yendo en orden. Yo luego voy a explicar cuando haya con tope. Que para no chipar. Ya, Gracias. otra duda que tengan. Hay que hacer de nuevo la lista porque la están haciendo en No, el grupo. nada que ver. Pues No. ya la Ya están tengo la lista. haciendo. Pues, Te leamos. No. Alto ahí. ¿Qué están haciendo? ¿Quién dio la orden? A ver. Ya ese que empezó la lista. Falta por nada. Colocar el día o algo. Están haciendo lista. F, póngale ese comenzó. No, ya. Pardo José. No, mentira, no la vamos a poner. Ya, nada que ver con la lista. Yo tengo ahorita la lista, se la voy a mostrar a ustedes ahorita cómo está. Ya se la voy a mostrar. Para que vean, pucha, este auxiliar todo controla, van a decir. Ya, bien, nada, lista. Después llamar asistencia. Cuando se corte la reunión al mismo link, por favor, ya no se olviden. ¿Tienen dudas sobre esto? Sí, Disculpe, no. auxiliar, entonces el pintón se levanta porque aumenta la presión de a poquito, ¿no? Pero nunca sale del 1. En este caso no va a salir del 1, ¿por qué? Porque la presión de afuera es 1. Así es, pero su respuesta que usted dijo, perdón, su pregunta que usted dijo es correcta.
voy a dejar algo bien claro ahorita, ya que alguien preguntó de los topes. Va a haber casos donde va a haber unos topes, va a haber unos pesos, va a haber unos resortes, va a haber de todo, ¿ya? Pero en estos tipos de problemas, como ustedes recién están empezando, cuando no tiene tope, o sea, tal como está así, cilindro, el agua, su pistón, ¿ya? En otras palabras, cilindro y pistones sin tope, ¿ya? Ténganlo como ley si quieren ustedes. Los sin tope, la presión interior es igual o aproximadamente igual que la presión exterior. Por esa razón, si el ingeniero algún día le da la presión exterior y el problema es sin tope, usted automáticamente, si quieren razónenlo, si quieren no lo razonen, dicen que su presión interna es 1 también. ¿Por qué? Pues yo ahorita lo estoy diciendo, las presiones internas y externas son aproximadamente iguales, o si quieren decirlo iguales, igual sirve, pero en los cilindros y pistones sin tope, ¿ya? Ojo, que en los siguientes también vale mucho lo que le voy a decir. Y cuando el pistón se mueve a presión constante, ¿ya? Presión constante. ¿Cuándo se mueve el pistón a presión constante? Cuando el proceso, pues, es cuasi equilibrio, es reversible, se calienta muy lentamente, ¿ya? Entonces, eso también ténganlo en consideración, ¿ya? Esas dos cositas. Si algún día le pregunto yo algo o no se vaya un problema, no se olviden esto, pero estoy resaltando. Todo esto acá se cumple, con esto también, pero si es sin tope, tal como está así el esquemita ahí. Ahora, como ustedes ya lo vieron matemáticamente y alguna duda surgió, otra duda más antes que le explique algo para que les quede bien claro. ¿Tienen otras dudas? No, no es. Todo lo que ustedes ahorita han visto acá, ya, todo lo que han visto ahí, tiene que llevarse a la parte gráfica. Ya en la parte gráfica ustedes van a ver cómo se grafica el líquido enfriado, cómo se grafica líquido saturado, cómo se grafica la mezcla, cómo se grafica lo que es saturado, cómo se grafica el vapor recalentado. Veamos cómo se grafica. Creo que a ustedes no les expliqué esto, pues. Ya, ¿se acuerdan que a ustedes les expliqué que vamos a ver sistema cerrado, no? Nosotros vamos a ver sistema cerrado, pero para que se entienda mejor, sistema cerrado lo dividí en dos, ¿no? Sistema cerrado, límite fijo, sistema cerrado, límite móvil. Sistema cerrado, límite fijo, la masa y el volumen permanecen constantes. Eso quiere decir que la masa no va a cambiar. Si acá hay 5 kilogramos, toda la vida de los problemas que pasan ahí adentro del sistema van a ser 5 kilogramos igual, ¿ya? El volumen permanece constante. ¿Qué quiere decir eso? Que este tanque, aunque le metan la presión que quieran, la temperatura que quieran, al final va a ser lo mismo. No va a cambiar el tanque, no va a explotar, no se va a deformar. Una vez llegó a 2000 grados centígrados, ya le me dijo, Johnny no tiene solución porque el tanque no se va a explotar. No es así, porque aguanta. Bueno, a ver, el anterior semestre del examen llegó hasta 2500 grados centígrados el problema. No habían tablas, tenían que extrapolar. Así que decían los estudiantes, pucha, ¿será que está mal? El ingeniero se equivocó. Pero no se equivocó porque el ingeniero sabe qué pregunta, ¿ya? Entonces no se va a deformar, tenga la temperatura que tenga, la presión que tenga, no le va a pasar nada a este tanque de acá, ¿ya? Eso pasa ¿dónde? En tanques o recipientes cerrados. Conclusión, la masa es constante, no va a cambiar nunca, y tampoco el volumen no va a cambiar nunca. ¿Dónde? En sistema cerrado, límite fijo, ¿ya? Ojo que esto de acá es igual a esto, también. ¿Qué más tenemos? Sistema cerrado, límite móvil. En sistema cerrado, límite móvil, la masa permanece constante. Ya, igual acá, si acá hay 5 kilogramos, sé que el pistón suba y baja cuantas veces quiera, al final la masa va a permanecer constante. 6 kilogramos de masa, digamos acá, y se hizo líquido, se hizo vapor, se hizo lo que quiera, al final la masa sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que es sistema cerrado, la masa sigue siendo la misma. Pero a diferencia del otro, lo que va a pasar es que el volumen puede variar. ¿Por qué? Porque es lógico, pues si el pistón sube, el volumen aumenta. Si el pistón comienza a caer por aquí, digamos hasta aquí, el volumen, pues miren, se redujo. Entonces, tiene lógica, ¿no? El volumen varía, ¿ya? Eso pasa ¿dónde? En cilindro y pistón. No se olviden. Este es su pistón y este que está acá es su cilindro. El cilindro está fijo ahí, tampoco se va a deformar o se va a explotar. Lo que ¿No la quiera, puede ¿no? pasar la imagen? ¿Sí? ¿Se puede? No, sí se puede, la pasar, no se la busca. Se la pasar. Gracias. Todos quieren los estudiantes. Al final ni siquiera estudian, ¿verdad? Ya le voy a preguntar por nada, porque le voy a pasar, ya mira, ya le pasé un PDF.
completo. Ese PDF le tuve que sacar foto por foto a la hoja. Y está bien explicado, es algo que está bueno, hecho en computadora. Aparte, las personas que compraron el libro, pues pueden ir leyendo. Si tienen dudas del libro, me pueden preguntar. Yo la verdad ese libro lo leí como 3 veces. Igual el Sengel, igual otro libro, ¿ya? Pero lean uno y van a ver que les va a gustar y van a seguir leyendo. Porque termodinámica es amplio, amplio, amplio. Ahora me habló, por ejemplo, uno de la Universidad Domingo Sabio. Y me dijo, Aidan, por favor, yo le dije, pucha, le dije, y me sé que tengo tiempo. Y ya, bueno, ya voy a ver. Y al final lo vi y era termodinámica aplicada con operaciones unitarias, porque me pedía medir las propiedades termodinámicas, aparte le pedía saber el área del intercambiador de calor, que era de placa. Entonces había que ver eso. Si alguien no sabe OP1 o OP2, ni idea que le iba a hacer ese ejercicio de termodinámica que pelaba en Domingo Sabio estaba haciendo. Entonces tuve que hacerlo, le expliqué, una cosita faltaba a encontrar, pero eso ya, bueno, eso después le explico a usted. La cosa es que esto es amplio, ya ahorita lo que usted le estoy explicando ahorita es algo, puede decir, sencillo, corto, ya, para que a ustedes no les cueste, ya lo demás ustedes van a ir viendo, me pueden ir preguntando. Ya acaba la reunión y entra al mismo link y vemos el esquema que está acá, pero esto véanlo siempre, ya, sistema cerrado también, límite fijo, límite móvil. Característica y característica, ¿ya? Compresión. Esa unión se convierte en estado. Ya, por ejemplo, mira, mi estado número 1 en la cual el agua estaba en este caso del pistón de hace rato, no sé si lo vieron, no sé si se acuerdan. Aquí no, ¿eh? ¿Se acuerdan que la presión era 1 y el agua, bueno, como empecé a medirlo inicialmente, ¿no? La presión es 1, la temperatura es de 60 grados centígrados. Entonces me fijo yo y era líquido enfriado, ¿no? Ya, aquí está, mira. A la presión de 1 le corresponde una temperatura de 60 grados centígrados. No es de 100. Si fuera de 100 estaría sobre aquí, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que tengo una línea un poco más abajo de 100, ¿no? Porque mi estado de mí no está a la presión de 0,7, pero sí está la temperatura de ¿cuánto? De 60. Esto que usted le dije yo, que a cada presión le corresponde una temperatura de saturación, eso es inquebrantable. Así es como debe graficarse y así es como debe ser. Pero en los estados, ustedes van a ver que el sistema, me refiero al sistema, está a una presión y está a una temperatura diferente, que van a estar en tabla, diferentes saturaciones, o sea, diferentes. Tal es el caso de los líquidos enfriados y vapor recalentado. Ya, por ejemplo, miren, el líquido enfriado ahí está como a la presión de 1, ¿ya? Pero está a 60 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer una línea aquí de temperatura, que ya está graficado acá, y voy a colocarle ahí el estado 1, ya que ese puntito negro que está ahí, ahorita está verde. Entonces, ese puntito de ahí, que me dice que está la presión de 1 y está la temperatura de 60 grados centígrados, es mi estado 1. Y obviamente, miren, no se contradice. ¿Por qué? Porque está en la zona del líquido su enfriado, ¿ya? Si yo decido calentar eso un poquito más, como lo hice en los problemas que les expliqué anteriormente, caliento un poquito más, le doy un poquito más de calor. ¿Qué va a pasar? De 60 grados centígrados, porque todo es a presión constante, o sea, todo va a estar sobre esta línea. 60 grados centígrados va a aumentarse a 61, 62, va a llegar a 70, digamos que por aquí. Otra línea podemos hacer si queremos, ¿ya? 70, sí va a estar. Luego 71, 80, 90, cuando llega a 99, digamos que está por aquí, en otra línea, ¿ya? Pero a mí no me interesa eso, me interesa medir cuando llegó a 100. O sea, ¿cuándo es que llega a 100? Cuando llega justamente, ¡pling!, en la línea de saturación. Y aquí está el sentido, mira, de 1 a 2. Aquí ahora se formó un proceso. Del estado 1 al estado 2 ya hay un proceso. Y como hemos calentado muy lentamente, es reversible, ya, o llamado ideal también, o cuasi equilibrio, es un proceso ideal, ¿ya? Y se lo hizo de manera continua la línea de 1 a 2. ¿Por qué? Porque, como le dije, fue reversible, o sea, fue ideal, ¿no? El proceso. Y ese estado 2 no se contradice con lo que hemos hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque está a la presión de 1, está a la temperatura de 100 grados centígrados, y pues mucho mejor está en la línea de
líquido saturado. De 2, que es líquido saturado, que todo está en estado líquido, yo lo voy a calentar un poquito más, comienza a aparecer vapor, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco. Y aparece más y más, y digamos que voy a medir cuando está en el medio, ahí, y mido cuando está en el medio. Como ya hay vapor y hay líquido, entonces se llama mezcla. Y mido los valores de presión y temperatura. Sigue a la presión de 1, sigue con la temperatura de 100. Y miren que yo acá lo detallo bien. Temperatura 1, 100 grados. Acá miren, cuando es estado 2, temperatura 2, 100 grados centígrados. Temperatura 3. O sea, le estoy poniendo directamente acá que ya se va a saber que van a ser las mismas, ¿no? Por lo que expliqué hace ratito. Como hay mezcla, yo caliento, sigue, caliento, sigue, caliento, sigue. ¿Qué va a pasar? Va a comenzar a aparecer más vapor, y a medida que aparece más vapor, obviamente no va a haber mucho líquido, el líquido va desapareciendo, se convierte en vapor, y llega acá al estado 4. Ahí, en el estado 4 ya todo es vapor, no hay nada de líquido, por lo tanto, me fijo los valores. Sigue a la presión de 1 y sigue a la temperatura de 100. No se olviden, líquido saturado, mezcla, vapor saturado, tienen las mismas temperaturas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde que estuvo aquí hasta que acabó de cambiar de fase, se mantuvo constante. La prueba con un termómetro y con agua hervida si quiere. Y es eso. Entonces, como ya el vapor saturado decido calentarlo un poco más, ¿qué va a pasar? Aquí, como es un proceso de presión constante, yo les expliqué por qué razón se hizo presión constante, no solo como cuando ustedes estaban, ¿se acuerdan? En primer semestre les decía, el proceso de presión constante, pero no le explicaban por qué razón era presión constante. Aquí ya les expliqué cómo es que un proceso, cómo es que un proceso se hace constante para llamarse constante. ¿Ves? Igual va a haber proceso isotérmico más adelante y se va a explicar por qué. ¿Ya? Aquí llega a calentarse hasta 260 grados centígrados. ¿Ya? Y ahí se detiene el proceso. Entonces, el estado 5 se llama vapor recalentado, como está acá. Este acá vapor saturado. Este acá 3 se llama mezcla. Este 2 se llama saturado. Y el 1 líquido enfriado. ¿Tienen dudas de esto? Sí, ¿no? ¿Se entendió cómo graficar los estados que hemos hecho con esto, que es la campana de Andrews? Un poco, Johnny. ¿Vamos a hacer ejercicios, digamos, graficando? ¿O tiene alguna importancia, digamos? ¿O vamos a hacer ejercicios que tengamos que graficar? Ya, ¿sabes qué? Me hizo reír. Bueno, no, bueno, está bien, está bien. Me hizo reír. Bueno, me hizo reír un poco, no por falta de educación. No, me hizo reír un poco porque es la primera persona que pregunta eso, de que vamos a hacer más ejercicio, vamos a practicar. Porque todos los semestres que expliqué en la pandemia, perdón, en estos semestres que pasaron los últimos, se quejaban de practicar. Les daba prácticos y decían, pucha, son muchos. Van a graficar que da miedo, ¿ya? Van a graficar hartísimo, ¿ya? Y si no las entendieron mucho, vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer. Y van a graficar hartísimo. Y después van a hacerlo, la apuesta que este diagrama que ahorita está ahí, van a hacerlo en menos de 2 minutos. Y yo se lo digo. O sea, van a hacer fibras. Bien, pero si les quedó algo de duda, nosotros vamos a seguir practicando. Bueno, hasta ahí acabó esto. No se tienen dudas de otras cosas. Quisiera soltarlos temprano para que no se preocupen mucho. Una consulta. Ya siga mientras busco ver. Para saber la altura a la que graficar cada temperatura, hay que buscar, por ejemplo, la temperatura 1 era 60. Hay que buscar la temperatura de saturación que sea 60 para ver la presión y graficarla a la altura de la línea. No sé si me explico. Así es, tiene que ver, como bien que preguntan, ¿no? En esa línea de presión le corresponde una temperatura de saturación. Tienen que estar en esa misma dirección, ¿ya? No es tan necesario que, por ejemplo, como el caso, mire, yo puse 260 grados centígrados, ¿no? Pero no le puse la presión, porque en este caso de ese problema no interesaba la presión de la temperatura, que era 260 grados centígrados. Es como yo ahorita le pregunto a alguien, a ver, a la presión de una atmósfera, ¿a cuánto cambia perdón, ¿a cuánto de temperatura cambia de fase? Me dice 100, ¿no? Pues ya se lo saben, digo. Y si yo le hago la pregunta al revés y le digo, ¿a qué presión cambia de fase el agua si es que la temperatura es 100 grados centígrados? Entonces van a decir que es 1 de presión, ¿no? Y es lo correcto, ¿no? Y yo les pregunto a alguien de ahorita, si la temperatura que está en el sistema es 260 grados centígrados, ¿qué presión le corresponde?
Ya, entonces, no, a veces no interesa, digamos, si es que tengo presión, tengo que saber si es la temperatura. A veces puede valer o no puede valer en el caso. Voy a graficarlo mejor. Pero para el tema de la gráfica, entonces sería al ojo, al tanteo, ¿o cómo? La de Sí, en los el caso, 160. sí, en el caso de esto es al tanteo, porque no lo va a hacer, digamos, milimétricamente, ahí se gastaría mucho tiempo. Y viendo el caso del ingeniero de cómo es que él quiere, entonces él acepta eso, ¿ya? Porque si yo le dijera ahorita, no, hágalo como quiera, digamos, y el ingeniero está exigiendo algo, entonces yo no le dijera eso, ¿no? Pero como el ingeniero admite eso, entonces usted puede hacer, por ejemplo, tiene una campana acá, lo haciendo como sea, ya, y tiene la presión de 1, digamos, y acá tiene la presión de 2, y aquí tiene, no sé, una presión diferente. Entonces, usted tiene que, lo que tiene que hacer bien es esto. A esa dirección de la presión de 1, no le puede pelar a usted en decir que la temperatura hasta ahí, recto hasta ahí, y baja. Ahí es 100 grados centígrados. Eso sí no puede pelar. No puede hacer usted lo siguiente. Agarrar y decir a la presión de 1 y hacerlo por aquí 100 grados centígrados. Ahí sí el INGE se la va a poner mal. ¿Ya? Entonces, ahorita eso estaría malsango, porque yo he dicho claramente, y estoy repitiendo, que a la presión de 1 sí o sí está en esa misma dirección la temperatura de saturación, ¿ya? Que es 100 grados centígrados. Y ahora, a la presión de 2, pues le va a corresponder otra temperatura, que ahorita le enseño a ocupar tabla mejor, ¿ya? Igual ahí, que va a ser 130 grados centígrados, digamos así, ¿ya? Y por algún caso, no sé, alguien dice, yo solo tengo temperatura en mi estado final y sé que mi temperatura al final va a ser 500 grados centígrados, ¿ya? Pero no me interesa la presión allá, entonces lo dejo así, ¿ya? Pero si ustedes quieren ser más, no sé, más detalloso posible, aquí en esta dirección también coloquen la presión que le corresponde, ¿ya? Pero eso sí, en esa dirección. ¿Se entendió eso o querían preguntar otra cosa? ¿Esa era su pregunta? Sí, esa era ¿O la se pregunta. refería a que usted quería ponerle por aquí, digamos, al tanteo, digamos, más arriba, o no sé? No, claro, esa era mi pregunta. Si, por ejemplo, en el ejercicio que hizo a 60, tengo que buscar en tabla cuánto es la presión 0,7, creo que dijo, o puedo hacerla al tanteo en un porcentaje abajo de la de 100, digamos. Sí, sí, le entendí eso. Ya. Lo que usted quiere hacerlo es bien minucioso. Entonces, digámoslo así. O sea, mi pregunta es si en el examen el ingeniero permite el tanteo o hay que hacerlo bien minucioso. El tanteo de gráfico, ¿no? El tanteo de gráfico sí lo permite. El tanteo numérico no lo ocupa él. Ya, pero el tanteo de gráfico, por ejemplo, para que quede claro esto. Si acá es 1 y la temperatura es 100, esto está claro que tiene que estar en esa línea, ¿no? Pero si la temperatura que está acá es otra y su presión es otra, digámoslo así, que acá es 0,5. ¿Acá cuánto es? 0, ¿no? Acá cuánto es? 0,5. Entonces le corresponde una temperatura de saturación también en esa dirección, ¿ya? Entonces, mire, hay un espacio determinado acá, ¿no? Acá hay otro espacio, y es casi similar, ¿no? Entonces, si el espacio de 0 a 5 es este espacio, o sea, este espacio de acá, de 0 a 5 a 1 es este espacio de ahí. De 1 acá, ¿qué le corresponde? Mismo espacio, 1,5, ¿no? Usted se refiere a eso, ¿no? A colocar las temperaturas así, o sea, colocarlo bien en orden, ¿no? Luego aquí, si viene otro espacio, digamos, mismo espacio, presión de 2, corresponde a otra temperatura aquí. Ya por estética, digámoslo así, ustedes tienen que hacerlo así como ahorita yo lo estoy haciendo. Bien de así. Tampoco le vamos a poner, por ejemplo, acá, digamos, presión no sé, a ver, de 300, digamos, sería exagerado. O alguien me va a decir, Johnny, no me alcanzó la hoja, lo voy a hacer hasta más arriba, voy a hacer que sea hasta arriba y no me alcanza la hoja. Miren, ni siquiera me llevó el cursor a alcanzar. Entonces, tampoco van a hacerlo así. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Ustedes más o menos ir viendo, ¿ya? Ir viendo, por ejemplo, a veces, si ustedes hacen así, miren, en esa escala, ¿no? De hacerlo bien exacto, hasta aquí va a llegar a 8, ¿no? Y acá el punto crítico, pues la presión, ¿cuánto es? Casi 220 y algo. Y entonces no le va a alcanzar. Que ahí tienen ustedes que ocupar su ingenio, su buen dedo, se podría decir, para graficarlo con su lápiz, lapicero,
Y aquí, por ejemplo, unos 5 pueden saltarse si quieren a 8. Pueden, yo se lo digo por experiencia, ¿ya? Ya, ya. Entonces, si ustedes quieren, para que no les pase eso de que no le alcance la hoja, ustedes pueden poner 8 acá, pero a esa presión de 8 ni se les ocurra poner otra temperatura. Tiene que ser a esa presión su temperatura de saturación, ¿ya? No voy a hacer que pongan 8 acá y acá la temperatura de 20, o de 30 o de 50. O de 70. Como acá se cumple que la presión de 1, la temperatura aquí es 100, a cada presión le corresponde su temperatura de saturación. A 8 no sé cuánto será, creo que es 300, bueno, 200 y algo. ¿Ya? Pues así, para que les alcance la hoja y el esquema, háganlo así. Puede haber saltos, como se ve acá, pero saltos en orden y saltos que se vea bien, que se entienda bien, que sea entendible y sea estético. ¿Ya? Esa sería la respuesta. ¿Ya? Sí, eso sería. Muchas Bien. gracias, auxiliar. Otra dudita. O sea que con Otra esta dudita. explicación, a mayor presión vamos a necesitar mayor temperatura para que haya un cambio de fase en el agua. No, esa pregunta es anticientífica. ¿Por qué razón? Mire, ya, me dice cuando haya un cambio de fase. Si lo ve acá ahorita, a ver, le voy a explicar acá. Cuando el agua está acá, ¿qué dije que era? Líquido saturado. A esa presión que va a estar ahí y el agua va a cambiar de fase. Mire, toda la vida que el agua cambia desde líquido saturado hasta que sea vapor saturado, o sea, que todo se vaporice, ¿cuánto fue la temperatura? 100, fue? 100. 100. Entonces Claro, tiene, entonces no se tiene, requiere más presión o temperatura, es eso nomás. tiene que ver más que todo con el tiempo, ¿no? Tampoco con el tiempo. Bueno, ya si quieren verlo así con el tiempo, claro, digamos, se puede ver con el tiempo. Si quieren ahorita pueden ir a medir, digamos, en cuánto tiempo se vaporiza 100 litros de agua, digamos, o 1 litro de agua. Obviamente si es 100 litros le va a costar más tiempo. Entonces no hay mucho que ver con el tiempo acá. Eso ya sería para un experimento específico, digamos, saber cuánto tiempo se vaporiza el agua. Si fuéramos auxiliar exigente, ahorita le diría, a ver, calcule usted, no sé, pues mañana experimentalmente, compre un termómetro y mídame la temperatura de saturación del agua a la presión de 1, alguien vaya hacia un cerro y, no sé, o a un familiar y dígale, o sea, podemos hacer muchas cosas interesantes, pero ese sería criterio de ustedes, que ustedes hagan ya por su cuenta, porque a mí me gustaría que haya laboratorio de industrial, en sí hay ahorita, ya, yo hice una aplicación para, después de aplicar una trayectoria que hice, ya, pero la cosa es que se puede hacer mucho. Ya, pero ahorita por lo menos estamos avanzando poco a poquito, ¿no? Y sus dudas que ustedes están haciendo, la verdad que me gusta a mí que hagan preguntas así, porque todos aprendemos eso. Entonces está bien, ya está bien lo que preguntan. Hay preguntas que yo me voy a reír y hay preguntas que voy a decir, pucha, cómo pega, ¿no? Pero no va a ser para nada con el objetivo de ofender a nadie. Ya, sería eso. ¿Tiene otra duda? ¿O qué estaba diciendo? No sé, creo que lo corté. ¿Tienen otras dudas? Disculpa, auxiliar. ¿No? Voy a trabajar. ¿Vaya a trabajar? Sí, tengo trabajo La ahorita. lista, la lista. Porfa. Ya, bueno, miren, quería avanzar el uso de tablas, pero no voy a avanzar. Es para cansarme y cansarlo. Así que vamos a ver la lista y les aseguro que para la próxima clase o para el miércoles, voy a tratar de que este miércoles pasemos clase, si es que se puede. Quiero pasar clase. Sé que no me van a pagar por la clase que a veces voy a pasar clases que no van a tener nada que ver. Les voy a regalar clases, te podría decir. ¿Ya? Pero todo porque a veces avanza poco, a veces avanza más. A ver, la lista. Si tienen dudas de la materia, vayan preguntándome también. Ya que ahora Alexia. Ya Alexia está abriendo, ahorita voy a llamar a asistencia. No se le ocurre entrar a la persona que salió. Vamos a bloquear la reunión. Ya, nadie entra, nadie sale. Ya está abriendo el Excel, está abriendo el Excel. Para las personas que
que desean adquirir el libro, ya me lo pueden hacer saber. O el privado, nombre completo. Tener el libro, bueno, sería una buena opción para ustedes para que puedan ir leyendo, ¿ya? Quizás algunos dirán, pucha, me salió caro. La verdad que no es caro por el hecho de que el fotocopiador al final también le tomó su tiempo a él, y porque es cantidades, por eso me lo hizo barato. Ya, y hacer copia de copia de copia, ahí sí sale más barato, pero no es el caso de esto, ¿ya? Para nada quería que sea copias de las copias de las copias. Al final de cuentas le va a servir. Lo que a mí me costó 80 pesos, a ustedes se lo pasé por 50 y con otras cosas incluidas también ahí. Y pues ya va a haber unas pequeñas bonificaciones. Ya, esta es la lista de notas. Miren, ustedes pueden ver todo lo que se va a hacer en el semestre. Ya esto acá nada que ver. Ignoren esto, ignoren esas notas. Ya, pero la cosa es que se ve todo acá. Apellido, nombre, Albert Salazar está acá. Su registro que irá a pedir más la próxima clase. Las clases, mire, hemos avanzado en octubre. Está igual, mira. Angelita está acá. Hemos avanzado esto y esto, nada más. En octubre, 2 clases. ¿Ya? Entonces, todo se detalla ahí. Y también se detalla lo que es la asistencia, el total que va a haber de nota, el examen que va a haber, quizás sea 1 o 2, no sé, eso ya modificado acá. Práctico 1, 2 y 3. La nota del examen que va a tener esto acá, la nota del práctico que va a tener cada práctico su correspondiente valor y nota final. ¿Ya? Entonces todo va a estar completo, miren, todo está controlado, ya no hay nada fuera de aquí. Así que se los voy a ir mostrando en el Excel, para que no digan que no se controla nada, ya se controla todo. Como estamos en la última semana de octubre, ay, volví a decirle que bueno, después ya lo vamos a ver, que este Excel es dinámico, es bonito. Comenzamos por Albert Salazar Rodríguez. Presente, auxiliar. Ya. Muy bien. ¿Tienen otras dudas antes que se vayan? Porque llamo y se van saliendo. ¿Tienen otras dudas? Auxiliar, ¿la clase que va a ser este miércoles o el próximo miércoles? La clase normal que no me correspondería pasar sería el día lunes, ¿ya? Así que va a ser lunes más seguro. Yo les aviso si es que va a ser este miércoles, una clase extra, digámoslo así, gratis obviamente. Pero más seguro el lunes que viene, ya la clase normal, la tercera ayudantía, normal. ¿Y el control de lectura? El próximo miércoles más seguro. Ya, el próximo miércoles. Gracias. Calita, por favor. Ya, ¿usted cómo se llama? Fernando Frías Arce, por favor. Quiero irme en moto. Frías. Arce, con Z. Pardo José. No lo Por veo, favor. ni un Frías Arce. Fernando Frías Arce. Soy el 25 en la lista de WhatsApp. Ahora es otro ya. Ya puede irse, gracias. Gracias. Ya. Pardo ¿Tiene que estar José, por mencionado? favor. ¿Cómo? Pardo José. Ya. Por favor, démosle prioridad por esta vez a las personas que tienen que irse a trabajar, ¿ya? Pardo. No hay ni un Pardo acá. Pardo Franco José Enrique. Aquí está, pues, José Enrique. Le dije que sea apellido o nombre, no le dije que sea nombre y apellido. Por razón no le apellida José Enrique Pardo Franco. Me ayuda a modificar ya, pero ya está bien, puede retirarse. No hay problema. Honor y día, por favor. ¿Tiene que irse rápido? Sí, ¿A dónde? tengo otra clase. Miércoles, todos tienen clase 8:30. Vamos ya, Sí. última. Ya. En orden vamos a ir a lo rapidito. Dicen presente y nada más. ¿Ya? Álvarez Cerrudo. Presente. Amurri Barrientos. Ariavilca Daniela. Arteaga San Ginés. Presente. Autalio Churra. Arteaga. Presente. En vez de decir presente, van a decir su apellido. Por ejemplo, Autalio va a decir Autalio presente. ¿Ya? Nada más para que se entienda de quién está diciendo presente. Autalio Churra. Autalio presente. Bacaña Peñaranda. Presente. Balcázar Quiroga. Balcázar presente. Barra Cejas. Barrera Hualpa. Barrera presente. Bazán Mamani. Bazán presente.